Finalmente ha llegado el mes Spooky y con esto la hora de hablar de cosas igual de spookies. El terror ha sido un género sumamente importante y querido por el público de alguna u otra manera, esto prevaleciendo en distintos medios, incluyendo obviamente a los videojuegos. Los videojuegos de terror así como el género en sí han cambiado y evolucionado con distintos subgéneros y tendencias, siendo la que más ha destacado los últimos años desde la popularización de las creepypastas y juegos como FNAF, el tomar algo tierno y bonito en algo aterrador y siniestro, una fórmula que claramente ha funcionado de maravilla, solo hay que ver los cientos de clones de Sonic.exe que hubieron en 2014 y que volvieron gracias al mod de FNF, o los miles de clones de Poppy Playtime y FNAF que terminan sin pena ni gloria. Y entre todo este montón de juegos, hay uno que recientemente descubrí el cual no solo es bastante entretenido e interesante de explorar, sino que también demuestra una realidad sobre estos juegos de terror y el arte en general. Esta es la historia de Go Go Hamster Chef y el inevitable olvido de los juegos de moda. Go Go Hamster Chef es un videojuego de terror desarrollado por el grupo Loadsoft y publicado originalmente entre abril y mayo de 2023 para una Game Jam, y posteriormente publicado en Steam el 19 de agosto de 2024. Seguramente habrán notado cómo el juego destaca visualmente por su estilo similar al de la Nintendo 64 y GameCube, un estilo que se ha popularizado en los últimos años, e igualmente está claramente inspirado por Animal Crossing con un pueblo en el que viven adorables animales antropomórficos. Pero basta de cháchara, sé que lo que les interesa saber es, ¿qué esconde realmente este juego? La historia empieza dentro de la casa de nuestro protagonista que le da nombre al juego, Hamster Chef, un adorable hámster que como su nombre indica sabe cocinar, se prepara una ensalada para sí mismo. Sin embargo recibe una llamada de Hopper, una joven rana de ascendencia irlandesa y mejor amigo de Chef Hamster que cuida de su abuelo Hot Pop, y el cual sabe muchas cosas. Soy yo, Hopper, del final de la carretera. Solo iba de camino a casa y olí algo bueno cocinándose aquí. De hecho, mi abuelo Hot Pop se siente un poco mal. Esa ensalada podría restaurar su espíritu luchador irlandés. Tras entregar la comida, nuestro hámster decide que va a iniciar su propio negocio de entrega de comida. Me siento inspirado a usar mis habilidades de cocina para ayudar a más gente. Quizás debería iniciar mi propio servicio de entrega de comida. Sí, he pensado mucho esto. Lo haré. No necesito comer hoy. Estoy lleno de espíritu empresarial. En el siguiente día ya empezamos a tener pedidos, uno de ellos de parte de Bunjamin, un conejo algo malhumorado e incapaz de satisfacer con tu comida, pero que no es mala persona. Sí, supongo que está lo suficientemente cerca lo que ordené. Cuídate. Tras un rato Bunjamin nos pedirá un estofado de zanahorias, para el que necesitamos cebollas las cuales no crecen en el pueblo, así que decide preguntarle a Hopper, pues este puede saber dónde conseguirlas. ¿Cebollas? Sí, conozco dónde encontrar cebollas. Tienes que irte al pueblo, y justo hay un agujero en la pared detrás de mi casa. Usualmente está vigilado, pero incluso un guardia tiene que dormir alguna vez. Hot Pop me dijo que solía pasar el rato ahí cuando era más joven. Antes. Como sea, definitivamente encontrarás cebollas ahí atrás. Pero ten cuidado, Hot Pop parece temerle a ese lugar. Al cruzar el agujero y los límites del pueblo, el juego cambia por completo de tono. Estamos en un bosque en medio de la noche casi totalmente oscuro, si no fuera por nuestra linterna, a su vez, parece que no estamos solos. Tras obtener las cebollas necesarias y largarnos de ahí, decidimos dormir para entregar la comida el día posterior. Tras hacer esto Hopper nos pedirá un sofrito, para el cual necesitamos champiñones que tampoco crecen en el pueblo. Sin embargo, ahora los vecinos empiezan a actuar de manera extraña, hablando con pausas y mencionando escuchar una irritante estática. Esto es mi obra. ¿Qué están ustedes escuchando ahí abajo? He estado oyendo sonidos de estática toda la noche. ¿Es esto lo que se considera música estos días? Quiero huir de aquí. Quiero huir de ti. Todos ustedes imbéciles o engreídos. Me siento mal. Mi nariz está sangrando. ¿Fue algo que me diste de comer? Tú intentaste envenenarme. Aléjate. Aléjate. Se ha ido, mi Hot Pop. Le dije dónde encontraste las cebollas y se enojó mucho. Nunca lo había visto tan enojado. Lo siguiente que supe, salió corriendo hacia allí. Odio pedírtelo, pero ¿podrías buscarlo? Él podría estar cerca del agua. Cruzamos nuevamente el agujero, ahora en busca del abuelo de Hopper. Vamos hacia la orilla del río como nos dijo Hopper que su abuelo podía estar.
Es en ese instante cuando encontramos debajo de una estructura a Hot Pop sin vida, pero lo más extraño es que, a pesar de que nos dijo que hace poco se había ido hacia aquí, el cuerpo parece haber estado por meses, en total descomposición, incluso creciendo hongos de su propio cuerpo. No obstante, no vinimos aquí solo para encontrar al anciano, nos pidieron ingredientes que hemos encontrado de una manera u otra. Al huir del bosque, vamos a avisar a Hopper, pero este actúa de una manera completamente irracional. Estás de vuelta. ¿Pero dónde está Hop Pop? No, te equivocas. Hop Pop no puede morir. No lo conoces como yo. Él no puede morir. Él no murió. Él volverá. Él siempre regresa. Solo espera. Ya verás. Al siguiente día los pedidos con champiñones aumentan drásticamente, con los habitantes actuando todavía más raro de lo habitual. A la mañana siguiente ya no hay ni un solo pedido, así que Hamster Chef decide tomar un paseo. Hola, soy yo, Benjamin. Gracias por la comida. Me gustó la comida. Quiero comida ahora. Ven a mi casa. No hay necesidad de preparar comida. Yo invito. Te veo pronto. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Será mejor que esté alerta. Nuestros vecinos han cambiado por completo, ahora persiguiéndonos a alta velocidad y teniendo ojos y boca humanas. Fuimos del pueblo, yendo hacia las afueras de este, hasta que hace acto de presencia la entidad que ha causado todo esto, empezando una batalla de jefe que tiene el mejor puto temazo del mundo. Derrotamos al jefe, finalmente logrando huir para nunca más volver. Ese perro es raro. Tras este pequeño resumen del juego, es hora de teorizar y explicar qué rayos nos está intentando contar Go Go Hamster Chef. Empezando, está claro que el pueblo es consciente de alguna u otra manera sobre las cosas que ocurren fuera del pueblo, el camino para irte está bloqueado y la abertura de la pared está resguardada por un guardia, el cual menciona que no puedes ir fuera de los límites por tu propio bien. Asimismo, Hopper menciona que Hot Pop solía ir a ese bosque de joven, y es probablemente la razón por la que sabe sobre dónde encontrar los alimentos, y, uno de los diálogos que Hopper dice menciona a un ratón que estuvo anteriormente en el pueblo, pero ya no se sabe nada sobre este. A su vez, hay varias casas sin aparente dueño, lo que podría indicar que algo similar ya ocurrió. Tras ir por primera vez hacia el bosque, podemos notar cómo todo el pueblo empieza a actuar de forma extraña, hablando de forma pausada y mencionando una estática, y la razón por la que todo lo malo ocurre es por tu culpa, o bueno, en gran manera. El ir a recolectar alimentos ahí atrajo a la bestia hacia el pueblo, razón por la que mencionan una estática insoportable, y asimismo, es posible que la comida también sea uno de los factores de la pérdida de la cordura del pueblo. Ahora, si se preguntan, ¿cómo nuestro protagonista no fue afectado por todo esto? Una de las razones podría ser que Hamster Chef nunca comió de la comida, incluso al inicio del juego cuando nos íbamos a preparar la ensalada para nosotros, Hopper se termina comiendo nuestra ensalada. Sin embargo, Úrsula, el oso guardia, nunca come de nuestra comida, así que, o la entrada de la criatura al pueblo también afecta el estado mental de la gente o es simplemente por necesidades del guión. Por último, para responder a la duda de qué es exactamente la criatura, es posible que esta criatura sea una representación de un glitch, esto explicando la estática que este produce y el movimiento errático de nuestros vecinos el último día. Algo que apoya esto es el hecho de que en la versión original de itch.io la bestia es representada por Misigno, el famoso glitch de Pokémon, y según el comentario de Griffin 330, gran parte del juego es similar a la forma de obtener a Misigno en rojo y azul, encontrándonos con la criatura en un lugar cerca a una orilla del agua y encontrando a Hot Pop cerca de la misma orilla del agua tal y como encontramos a Misigno. A pesar de que la historia y el propio juego en sí no es la gran cosa, fue una experiencia bastante divertida, sin embargo, y la razón por la que decidí hacer este video en primer lugar, es el hecho de que, a pesar de que el juego salió hace no mucho y haber sido bien recibido, ya nadie habla o menciona este juego, y esto, creo yo, demuestra una gran verdad y problema, dependiendo cómo lo veas sobre los juegos en tendencia y otras modas.
Las modas o tendencias son algo que siempre han existido y existirán, y esto no es excepción en el ámbito del gaming, habiendo cada año o incluso mes el juego de moda que todos los youtubers, streamers y la gente en general tiene que jugar, y Go Hamster Chef no fue la excepción, habiendo varias personas de tanto la comunidad hispana como angloparlante jugando y hablando sobre este videojuego de terror. No obstante, cuando este dejó de ser popular, todos se terminaron olvidando de este, y es algo que termina pasando con todas las modas y no solo con los videojuegos, lo cual es algo triste, ya que el juego verdaderamente me entretuvo bastante y me gustaría que más gente lo probara y hablara sobre este. Sin embargo, sé que esto no es posible, debido a que nos hemos acostumbrado a ver estas cosas como modas rápidas que posteriormente olvidamos al poco tiempo, y es que hay que recordar algo, y es que estos juegos usualmente no son creados desde un inicio con el objetivo de ser tendencias, somos nosotros los que hacemos que se conviertan en una moda y todo lo que conlleva ser uno, y es bastante difícil lograr eliminar ese estigma de la gente. Five Nights at Freddy's, por ejemplo, fue considerado por un largo tiempo como una moda hasta el lanzamiento de Sister Location y Pizzeria Simulator, o en el caso del cine, las películas de Marvel eran consideradas una tendencia más hasta la salida de la primera película de Los Vengadores que se volvió mainstream. Aunque la solución fácil para algunos sería hacer más juegos para no ser considerados una moda, no es así de sencillo, pues como ya mencioné en los ejemplos anteriores, a pesar de haber sacado múltiples entregas, no dejaron de ser considerados una tendencia hasta un momento en particular, e incluso algunas veces ni siquiera es suficiente con sacar algo más de lo que te hizo popular para mantener la atención, pues muchas veces juegos, películas, series o cualquier otra cosa hecha para capitalizar en la popularidad del producto original rara vez termina funcionando, y las pocas veces que sí, quién sabe si se mantendrá así, como Joy Bill 2, las secuelas de Ben and Ed, todo el Snyderverse y universo extendido de DC. La única forma de dejar de ser visto como una moda más bajo mi punto de vista es lograr crear un impacto real y longevo en el mundo, pero es algo bastante difícil de hacer y muchas veces depende de la suerte misma. Es algo triste en algunos casos y realista y necesario en otros, pero así es la vida, y no hay forma de cambiarlo. Para finalizar con todo esto, podemos concluir que Go Hamster Chef es un juego de terror que, a pesar de no ser la gran cosa, logra cumplir con su propósito de entretener, e incluso admito que logró asustarme en la parte en la que todos los animales te persiguen la primera vez que lo jugué, pero sin embargo se ha vuelto uno de tantos juegos que después de que su popularidad decayera, murieron en el olvido absoluto.